Los lo especialistas que vivías. dicen Ajá. eso, justamente. Igual no es que yo diga o sienta eso. Especialistas, psiquiatras, psicólogos, relacionan directamente las emociones con ciertas enfermedades. Okay. El no saber manejar las emociones te puede llevar a un estado de depresión constante y es como un cuchillito que está ahí constantemente. Y te digo, si algo de los otros dos factores no está en sintonía o está en sintonía para que esto que se está erosionando, que es lo emocional en este caso, pues convergen entre sí, estas tres, pues se genera una enfermedad, ¿no? O es más factible que se genere y es muy curioso que lo cuentes, amigo, porque ahora entiendo por qué Dios nos pide tanto que cuidemos nuestra mente, nuestra forma de vivir. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Ya cuarto episodio, Wow. bro. Iniciamos hace 2 meses y la verdad es que Dios ha sido muy bueno. Parece que fue hace ratito que estábamos grabando, ¿no? Sí, cuando le dije a Juaco, tengo una idea muy padre de armar un podcast. Sí, se te va todo así y estamos muy contentos ya de este cuarto episodio que tenemos, amigo. El tercero estuvo muy bueno, fue de mucha bendición escuchar este testimonio mío. De verdad que me tenías así, bro, explotándome la cabeza con muchas cosas que yo desconocía tal vez de tu testimonio, de ti, muchas cosas que desconocía de cómo funciona a veces la mente y cómo se ve reflejado en tu cuerpo, en tu forma de vivir. Y pues yo no sé, amigos, yo creo que este episodio va a estar muy padre, porque vamos a iniciar con una pregunta muy ya al grano, o sea, ya nos platicaste todo lo que viviste cuando te dan la noticia, cómo lo viviste, que tú estabas tranquilo, estabas en paz, confiando en que Dios iba a hacer algo. Así es. Pero ¿cómo fue que Dios pudo salvar a Ángel del cáncer? Porque me dijiste algo que me impactó mucho, fue que ¿cuántas personas me dijiste que son las que tienen y solamente una se salva? De 200, el tipo de cáncer que yo tuve, de 201. De 201, y fuiste tú. Es correcto. ¿Cómo fue que Dios salvó, hizo un milagro en esa persona que fuiste tú? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo es que Ángel, qué tuvo que hacer Ángel diferente para que pudiera vencer al cáncer? Wow. Híjole, es que es una respuesta no tan sencilla. Ajá, dale, amigo. Es una respuesta compuesta. Te voy a compartir. Hablábamos justo en el programa anterior de 3 factores claves, ¿no? El factor físico, el factor emocional o mental y el factor espiritual. Creo que tiene que haber una homeostasis entre las 3. Tiene que haber una sincronía perfecta, tiene que ser un tratamiento de manera integral, porque inclusive a mí me llama mucho la atención. Si tú vas a la Biblia, de repente llegaba gente muy enferma para que fueran curados por Jesús, y Jesús, ¿qué les decía? Te perdono tus pecados. Y decía, no, sáname, ¿no? O sea, sí. Gracias, pero... Y la verdad es que, por supuesto que tiene total relación uno con otro. Entonces, yo considero que un cuerpo, esa es mi interpretación personal, no soy médico en absoluto, ni teólogo, pero yo considero, por experiencia propia, que una persona que está enferma, sobre todo una enfermedad mortal, como lo es un cáncer, es porque no están alineadas esas 3 cuestiones en su vida, ¿sabes? Y muy probablemente la mayoría ni siquiera sabemos que tenemos un espíritu, ¿no? O que tenemos una responsabilidad espiritual, o que tenemos una responsabilidad emocional, una responsabilidad mental de lo que haces con lo que recibes del exterior. Todo el tiempo estamos recibiendo cosas, buenas y malas, generalmente malas, esa es la verdad. Hay mucho ataque, pero ¿cómo recibes? ¿Cómo reaccionas? ¿O cómo accionas ante esas situaciones, ¿no? Ahí entra la cuestión mental, la cuestión de poderte reprogramar y poderte decir, ok, a lo mejor esta es mi realidad, tienes cáncer, un cáncer mortal, muy feo, todos te dicen, deberías de estar llorando, como decía el doctor, ¿no? ¿Por qué estás feliz si tienes cáncer? Órale. ¿Pero qué tengo ahorita? Ok, sí tengo cáncer. ¿Qué hay dentro de mí? No, ahorita en este momento, ¿qué sí tengo?
tengo cáncer, sí, pero ¿qué más tengo? Tengo 2 brazos, tengo 2 manos, puedo escribir, puedo grabar, puedo cantar. En ese momento yo estaba en la alabanza en la iglesia. Pues yo me iba y me cantaba y no sabes, bro, era un deleite, ¿no? Me encantaba leer, me encantaba escribir. En esa época, sobre todo, yo podría decir que fue cuando más conectado con Dios, más conectado conmigo y más conectado conmigo emocional y más conectado conmigo físico estuve. Más sensible en todos los sentidos, disfrutando lo que podía y lo que tenía en ese momento, porque era muy probable que durara poco. Muy probable que eso pues durara a lo mejor días o semanas, según los médicos, lo que decía el pronóstico. Entonces, sí hubo que hacer una reprogramación mental de esa situación. Hay una frase, no sé, no es bíblica ni nada, pero dice, tu actitud es lo que determina tu altitud, más que tu actitud. Más allá de tu aptitud. O sea, puede ser apto o no puede ser apto. Eso se trabaja, pero lo técnico propiamente, pero la actitud de cómo lo abordas es lo que termina realmente. A lo mejor es poco tiempo lo que vives, pero yo dije, lo voy a vivir bien. Y también eso me permitió, Dani, poder agradecer, vivir agradecido de lo que sí tenía en ese momento, porque la historia que yo traía, que no hemos podido platicar en este podcast, tú y yo hemos platicado de manera personal, la historia de mi familia, la historia de la separación de mis papás, yo considero que fue uno de los triggers que te comentaba hace rato, una de las mechas que simplemente encendieron lo que ya estaba ahí para que se desarrollara una enfermedad de este tipo. Lo que viviste en ese momento. Yo te podría decir específicamente la falta de perdón. Ok. Así yo te lo podría decir. La falta de perdón fue lo que probablemente ocasionó el cáncer. Perdón. Wow. Es delicado porque, sí. Hay algunas corrientes de psicología, de logoterapia, pero yo te lo puedo decir a nivel personal. En el momento en el que yo me perdoné a mí por mis pecados, por mis errores, por mis acciones, entendí lo que sí me correspondía como hijo y lo que no. Y decir, ok, pa, te perdono por la situación con mi mamá, te perdono por... Eso nada tiene que ver conmigo. Si Dios lo permite, en su momento yo tendré la oportunidad de generar mi propia historia y mi propia familia, ¿no? Entonces, esto me va a servir, por supuesto. Igual y no, pero por lo menos ahorita lo que puedo decir que, ok, tengo un papá, tengo una mamá. Hay personas que no tenían. Yo tenía compañeros de hospital que no tenían a nadie. Entonces, los que estábamos en el mismo hospital éramos como los que éramos su familia, los cuidábamos, nadie los visitaba. Yo era súper afortunado, mi familia, mis amigos, la gente a mi alrededor. Ese amor que todos de alguna u otra manera tenemos. Sí. A veces es que yo quisiera que me amara mi novia, o yo quisiera que me amara mi mamá. Sí, o sí. La realidad es que no es así. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? Y mejor aún, que sí tienes. Entonces, era una constante reprogramación, ¿no? De poder estar diciendo, de agradecer. meterte información positiva y agradecer completamente. Ese agradecimiento, Dani, te permite cambiar tu enfoque. Es como la base. Tu manera de pensar. Para empezar a cambiar tu manera de pensar. El hecho de que yo dijera todos los días, Señor, gracias por este cuerpo que tengo, gracias por la salud que sí tengo, y es donde ya perdí a la gran mayoría. ¿Cómo? Pues si tienes cáncer, bro. No, sí, estoy en un proyecto de salud con el cáncer. A lo mejor no la libro, pero tengo salud en todas otras partes de mi cuerpo. O sea, es que es bien curioso, aún en el mismo cuerpo. Tiene mucho sentido. ¿No? Puedo caminar, hay gente que no puede caminar, ¿no? Yo juego hockey, o jugaba hockey, ahorita ya no. En la pista de Lomas Verdes, ya no existe esa pista, ¿no? Y pues me refugié mucho en el deporte, en el surf, en el hockey. Me encanta todos los deportes extremos. Entonces dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y es cuando realmente como que puedes identificar lo verdaderamente importante de la vida. O sea, siempre traemos cosas, ¿no? Siempre estamos como con este trip de trabajo, quiero un nuevo coche, o quiero un coche, bro, ¿no? Quiero viajar, quiero una pareja, quiero, como
como pedirle a la vida, ¿no? Pero cuando realmente te sientas y te das cuenta de lo bendecido que eres, bro, y agradeces por eso, como que es una manera de aceitar la maquinaria, no sé, la maquinaria mental, es una manera de cómo ponerte en contexto real y de lo bendecido que sí eres, bro. Y eso me llama la atención, justamente, si te das cuenta de la Biblia, Dios nos pide que agradezcamos por todo, porque agradecer hace mucho la diferencia en nuestras vidas. Y agradecer por lo que me doy cuenta fue un factor para que Ángel sanara, ¿no? Así es. Y eso también me hace boom, brother, porque me doy cuenta cómo Dios nos pide a veces cosas que decimos, ay Dios, ¿cómo me pides que agradezca en todo, en medio de una enfermedad, en medio de un problema, en medio de una crisis? ¿Cómo me pides que agradezca? Agradece, Así es. porque eso va a marcar, eso va a ser un factor para que puedas salir adelante. Porque lo dijiste muy bien, amigo, creo que muchas veces como jóvenes o como seres humanos, nos quejamos por lo que no tenemos. Así es. Y no agradecemos por lo que tenemos. Así es. ¿No? Muchas veces yo también mismo digo, no, es que tengo estos problemas y tengo esto, lo otro. Bro, tienes salud, tienes familia, tienes un coche donde transportarte a tu trabajo. A veces nos quejamos del trabajo, pero decimos, oye, gracias a Dios tengo trabajo. Hay mucha gente que no tiene trabajo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de nuestra familia, de nuestro papá. No, es que mi papá es lo peor, mi mamá no me deja salir a ningún lado. Brother, tienes papás. Mucha gente no los tiene y moriría por tener por papás, supuesto, ¿no? Por supuesto. Y entonces ahorita me hace mucho sentido esto que dices de el agradecer. Marcó una diferencia en sanar en esta enfermedad, ¿no? Y cuando lo dices digo, pues por eso Dios te dice, agradezcan en todo momento y en toda situación, ¿no? Ok, entonces el agradecimiento fue un factor para que pudieras sanar. Agárrale. Ya no aguanté, bro. Sí, es que agárralo, amigo, saca el estrés ahí. El agradecer fue un factor. ¿Qué otra cosa tuvo que hacer Ángel? ¿O qué otro factor físico, espiritual, emocional, psicológico tuvo que hacer Ángel para que también lo llevara a este proceso ya de sanación? Voy a intentar ser lo más concreto posible. Por supuesto que es inclusive un protocolo médico. Está el tradicional y está el alternativo. En un principio empecé por el método tradicional, o sea, lo que nos dijo el doctor, ¿no? El alópata, ¿no? Era oncólogo, entonces pues te tomas tu quimioterapia, vienes a las primeras sesiones. Estudiando un poquito con estos médicos en Europa, descubrimos que el tratamiento que a mí me daban, que es bleomicina, que es una cosa que es completamente radioactiva y tóxica, me enteré en un momento, me estaban inyectando, porque me dejaban a mí conectado ahí semana y media aproximadamente. Cuando la mayoría de los pacientes solo llegaba media hora y se iban así casi arrastrando, ¿no? Media hora y se iban casi arrastrando. Yo estaba una semana y media. Yo vivía ahí en el hospital. Y yo me sentía muy bien. El factor emocional, el factor mental es determinante. El estado de ánimo en un paciente también es clave eso, ¿no? También lo descubrimos después. Pero por eso no me había sucedido absolutamente nada en mi apariencia, no se me había caído el cabello. Yo no parecía que tenía cáncer. Seguías intacto. Yo seguía intacto, ¿no? Inclusive yo seguía yendo a que me pusieran las quimios, porque eran varios ciclos, y siempre confundían con mi papá, ¿no? Así de, señor, ya siéntese, ya le toca su quimioterapia. No, soy yo, ¿no? Bueno, a la enfermera se le sale así 3 gotitas de la quimioterapia que me dejaban conectado a mí, y se mancha la mano. Hace cuenta que le cayó ácido, bro. O sea, se limpiaba y corrió. Me dejó a mí así la intravenosa que te ponen, y se me empezó a salir o sea, yo le valí por completo, porque ella se empezó a limpiar de lo que le cayó por encimita nada más de la mano. Y yo dije, ¿eso me está metiendo a mí? Una semana conectado a esa cosa. Y dije, uy, pues sí está locochón, ¿no? O sea, esa fue como la primera vez que yo dije, no es por aquí. No es por aquí, justo. Me ve formado en el archivo y estaba ya en el fondo, así, hasta atrás. La jefa, ella nunca sale, bro. O sea, estaba ahí en su escritorio y normalmente te atienden las señoritas del mostrador, ¿no? Para que tengan tus estudios, tus radiografías, lo que sea. Me ve desde el fondo, se para así por el pasillo,
abre la puerta y me dice, pásale. Uh-huh. Yo dije, Ok. ¿quién no? ¿Y esta señora quién es o por qué? Y después supe que era la jefa del archivo, ¿no? Todos, hasta las mismas señoritas de ahí, todas hicieron cara como de, ¿por qué está dejando pasar? O sea, una zona que no pasa la gente normalmente, ¿no? Y la jefa del archivo, las miradas de todos, así, de los de afuera, de los pacientes y de los de adentro, de las oficinas. Me sienta en su escritorio, una señora con un temple, una apariencia dura. Imponía, bro. Se me queda viendo y me dice, ¿qué edad tienes? Así, es lo primero que dijo. 17, ¿no? Y me dice, yo no sé qué vas a hacer, pero yo no quiero que seas parte de la estadística. Me dice, el 90% de los pacientes que entran aquí recaen antes de los 5 años. Y de esos que recaen, el 90% no la libran. O sea, solo ese 10% se salva. Me dijo, ¿ves todos estos folders? Una pila inmensa de folders que tenía ahí, ¿no? Son las personas que yo, como jefa de archivo, tengo que firmar porque murieron el día de ayer. Yo diario estoy firmando esto. Aquí no es... Búscale por otro lado. Y yo, bueno, dígame dónde, ¿no? O sea, va, gracias, claro. Qué linda, muchas gracias. Sí. Y entonces, fue un reto. Y ahí nuevamente yo le atribuí y le agradezco muchísimo a mi papá. Y es curioso, porque inclusive algunos doctores que llevaban mi caso en el siglo XXI fallecieron de cáncer. O sea, para mí fue fueron como diferentes señales, ¿no? La camillera, el enfermero, la jefa de archivo, ya no es cualquier persona. Mi doctora, la doctora Miriam Silva, ¿no? Doctora Miriam Silva, hermosísima, súper linda, ya no te va a atender. ¿Por qué? Falleció. O sea, viste pasar a mucha gente ahí. Falleció de cáncer. Mi propia doctora, la que me iba a curar de cáncer. Dije, no es por aquí. Pero ¿por dónde sí? Dios fue preparando el camino, me queda claro, ¿no? En lo emocional, en lo espiritual y en lo físico. Y hablando específicamente de lo físico, para cerrar esta parte de lo físico, ya con el conocimiento de los médicos en Europa, el protocolo es un protocolo alimentario, principalmente, se basa en la química de tu cuerpo y en que el cáncer no es una enfermedad, es una respuesta de tu cuerpo. ¿Qué te llevó ahí? Pues ingeniería en reversa, lo que te decía. Sí. Es un régimen súper riguroso, alimentario, pero muy eficiente. Principalmente es darle los nutrientes necesarios a tu cuerpo para que no mande una célula cancerígena, una célula que vive sin oxígeno y sin nutrientes, que es una célula cancerosa. Sí. Le das oxígeno y nutrientes nuevamente y echas a andar los mecanismos y automáticamente empieza a depurar. Es cuestión de tiempo y de paciencia, no es como tan así rapidísimo, ¿no? Eso en cuanto a lo físico. Por supuesto que hay mucho más allá, hablando solo de lo físico. De hecho, haciendo un pequeño comercial y rápido, porque sé que tenemos el tiempo ligeramente contado. Gracias, Joaquito. Estoy preparando, ya desde entonces, la verdad es que Dios ha puesto en mi corazón de manera mucho más fuerte este año poder hacer algo con todo ese material que tengo. Tengo un PDF en son del libro que vienen como todos los caminitos que tomé, todos los protocolos alimentarios, cosas como mucho más específicas en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental y en cuanto a lo espiritual, en un proyecto que bueno, ya les estaré compartiendo después. Pero ahí me pueden buscar en redes sociales como Remisión. Aquí abajito lo vamos a poner. Remisión. No hay post todavía, pero ahí está. Y hay un solo post, ¿no? Y pues bueno, mi idea es compartir ese conocimiento físico de protocolos con las personas que les pueda llegar a funcionar. ¿En físico te refieres en la alimentación y alimentación, ejercicio y hábitos. Pero va muy de la mano lo mental. Entonces, tuvo que haber un cambio mental, una mudanza mental, precisamente, ¿no? En hábitos, nuevamente recaigo, que fue muy apoyado. Por eso te decía, es un poco compleja porque va como junto, van las tres.
Y mi fortaleza, yo te voy a ser súper honesto, fue lo espiritual. Yo pude no haber tenido las otras dos, pero a mí, yo por lo menos en mi caso, pude ver que el factor espiritual, al ponerlo como número uno, a Dios como mi pilar, el mundo podía girar, podía caerse, podría inclusive yo haber fallecido en ese momento de cáncer, pero hubiera fallecido muy feliz y muy agradecido, y hubiera fallecido así como satisfecho con lo que había vivido hasta ese momento, que Dios me había permitido, ¿no? Entonces, sí, el factor espiritual creo que es el más importante, pero va muy de la mano. Dios te da las herramientas, Dios te da todo lo necesario para que puedas afrontar un cáncer, para que puedas afrontar una pérdida, para que puedas enfrentar la separación de unos padres, para que puedas afrontar una carencia económica. Todo te lo da, ya está ahí. Muchas veces no nos damos el tiempo para orar y esperar. Queremos que todo suceda rápido. Claro, sí. Y en ocasiones te comento rápido, porque sé que ya mérito nos tenemos. Nos falta una buena. Pero yo ya estaba bien, yo podía decir, no, sí, ya vamos perfecto. Todos los protocolos europeos para la cuestión física de hábitos y de mudanza mental, la cuestión psicológica, ya perdoné. Al momento de perdonar sentí como soltar una lápida. O sea, yo pude experimentar al momento de perdonar a mí, a mis papás, lo que te platicaba, un cambio así. Ya yo me sentía sano. O sea, al momento de perdonar. La cuestión espiritual, precisamente, yo me sentía pulidísimo, ya estaba otra vez como regresando a la iglesia a cantar, porque en ese momento pues me había alejado, obviamente. Y me acuerdo que me toca una cita de chequeo y me dice en los resultados, nuevamente tienes cáncer. Estoy hablando de 3 meses después. O sea, el cáncer en mi cuerpo realmente duró menos de 6 meses. Honestamente, fueron 4 meses y cachito, ¿no? Pero al tercer mes me dicen, otra vez tienes cáncer. Y tienes 7 tumores en los pulmones, ¿no? Te vamos a tener que abrir, vamos a tener que sacar. Yo ya estaba me encanta cantar, ¿no? Y era una de las cosas en las que yo me deleitaba y podía inclusive conectarme mucho más en la manera espiritual, alabando, ¿no? Y yo decía, no voy a poder ni hablar cuando me abran. No puede ser, ¿no? Me sentía un poco como Job cuando le empiezan a quitar cosas, ¿no? Sí, ¿qué está pasando, no? Ya vas por buen camino y otra vez caes. Y yo decía, no puede ser. Y me acuerdo clarito cómo es Dios. Que yo estaba, no sé si ubicas cómo están las escaleras de Lomas Verdes para subir a la capilla. Sí, como en rampa. Los de la alabanza nos salíamos por las escaleritas y cuando nos tocaba participar ya nos volvíamos a meter. Bueno, yo estaba en las escaleritas y había un pastor invitado de Yucatán, me acuerdo. De la nada él me toma del hombro, me gira, o sea, no sé qué vio en mí, porque yo no le dije nada a nadie, ¿eh? Nadie de la iglesia supo que yo tenía cáncer. Hasta ese momento, él me dice, ¿por qué no le crees a Dios? Y yo, Dios ya te sanó. No importa ningún diagnóstico. No importa lo que digan los médicos. Tú eres sano en el nombre de Jesús. No inventes, Dani. Yo me puse a chillar. Él no sabía, nadie sabía, ni mis amigos. Es más, mis amigos, Toñito, todos de repente me reclaman, ay, ¿por qué no me dijiste? Yo quería estar ahí orando por ti. No sé, así se dio la situación. Nadie sabía que tenía cáncer. Él llegó y me dijo, créele a Dios que está sano. ¿Y lo creíste? Pues en ese momento ya, bro, o sea, aunque me decían 7 tumores y todo, yo dije, ay, Señor, tiene razón, perdóname, y aquí estoy yo, voy a disfrutar. Nuevamente como que volví a entrar en este chip que ya traía. Y te lo cuento porque muchas veces sí podemos traer el chip y tú puedes sentir que ya estás del otro lado. Somos bien frágiles, ¿no? Con tantito que nos salgamos de la presencia de Dios, con tantito que nos sintamos seguros de nosotros mismos, que nosotros podemos, que ya sabemos cómo está la cosa, viene otra vez. Entonces, si la clave, creo que es el factor espiritual. Él determina los días que voy a estar aquí y Él tiene planes de bien, sus planes son de bien. Depende de mí cómo los ves. Los voy a ver y cómo los voy a tomar. Wow, amigo. Pues ya estamos a punto de terminar y me gustaría cerrar con esto, amigo. Quiero que te imagines al ángel de 17 años, cuando le dan por primera vez la noticia. Ese ángel que probablemente tuvo miedo, ese ángel que decía, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Qué va a ser de mí? Piensa en ese ángel del pasado.
¿qué le dirías a ese ángel? Con miedos, con incertidumbre, enfermo. ¿Qué le dirías al ángel con cáncer en este momento? Wow. Primero, que siempre, independientemente de las situaciones, tienes la capacidad de decidir cómo vas a reaccionar ante esa situación. Puedes no tener la capacidad de modificar nada más, pero sí tienes la capacidad de decidir cómo vas a reaccionar. Esa es tu herramienta más poderosa, porque eso te va a permitir empezar a hacer esta mudanza mental. Te va a permitir confiar y creer en Dios. Te va a permitir cambiar los paradigmas o romper los paradigmas, inclusive médicos, o ya resultados físicos y alópatas, y decir, gracias por eso, pero hay algo más. Yo confío y yo me siento y vivo como una persona sana. Tiene que ser congruente, por eso yo te decía, es compleja la respuesta y va conectada. Porque tuve que cambiar mi alimentación, porque tuve que cambiar mi forma de vivir. Yo le diría a esta persona, perdona rápido. Y sobre todo, toma muchas fotos y graba. Porque aunque no tengas ganas, esto le va a servir a alguien después. Wow. Escríbelo. Escribe cómo te sientes. Porque en el futuro va a ser de bendición. Wow. Para alguien más, definitivo. ¿Sabes algo, amigo? Yo te dije que lo hicieras para el ángel del pasado, pero estoy seguro que muchos de los que nos están viendo va dedicado a cada uno de los que nos están viendo en este momento. Cada persona que está atravesando una crisis, alguna enfermedad, una prueba, esto que nos acabas de decir no solamente es para el ángel del pasado, sino para todos los que nos ven. Y gracias, amigo. Gracias por tu testimonio, gracias por tu vida. Por ahí tenemos un regalito para ti, amigo, de parte de... ¡Órale! Me siento como... ¡Wow! Porque estamos ya por cerrar este capítulo, amigo. Por favor, si se lo puedes mostrar allá a la gente. ¡Guau! Gracias, amigo. De verdad, gracias por tu vida. Espero te guste. Es un regalo que tenemos para ti. Gracias. Y amigos, pues se nos está acabando el tiempo, pero de verdad fue una plática muy bendecida. Me llevo muchas cosas de esto. Estoy seguro que muchos de los que nos ven también. Por favor, amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mudanza mental!